Es un gusto compartir con cada uno de ustedes. Cada semana tenemos el discipulado. Gracias a Dios porque nos permite poder compartir, y quiero agradecerle también por estar siempre atento a la enseñanza de cada jueves, el discipulado que tenemos y bajo la temática de la Trinidad de Dios. Ya les propuse en las primeras dos ponencias la Trinidad de Dios parte 1 y la Trinidad de Dios parte 2 para poderla explicar, y les hablaba cómo entendemos Padre, Hijo, Espíritu Santo y un solo Dios verdadero. Entonces, que hay muchas religiones que no pueden entender eso porque ellos dicen, no, nosotros tenemos un solo Dios, y por ejemplo los musulmanes dicen Alá es nuestro Dios y nada más. Entonces, ¿cómo entendemos que el Hijo también es Dios y que el Espíritu Santo también es Dios? Y entonces, en la semana anterior les hablé sobre que son uno en propósito y que tanto está trabajando hoy el Padre como el Hijo y también el Espíritu Santo. Entonces, que algunos creen también que son del pensamiento dispensacionalistas, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa eso? Que piensan que en algún momento era solamente el Padre y que luego el Padre se fue a descansar y le dejó la tarea al Hijo, y que luego el Hijo hizo su trabajo y luego le dejó la tarea al Espíritu Santo. Pero sabemos que no es así. Sabemos que ellos están trabajando siempre en conjunto. Recordamos la escena final de Jesús en la cruz donde dice: Padre, ¿por qué me has abandonado? Siente él que lo había abandonado, ¿verdad? Porque sabemos que Jesús fue a la cruz como hombre, porque de otra manera no nos hubiera rescatado de la condenación por el pecado. Entonces, entendemos perfectamente eso, y luego entendemos que cuando Jesús lo sepulta, José, de este hombre que era un hombre, dice la Biblia, piadoso, va y no es José el padre, sino José de Arimatea, se le conoce en la Biblia. Entonces lo pone en su sepulcro. Era un hombre pudiente que tenía su propio sepulcro, y ahí ponía a Jesús, y luego de dejarlo ahí, sabemos que al tercer día, justamente un domingo, resucita. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo que le llamamos, como le conocemos, o Espíritu del Señor, lo levanta de entre los muertos. Entonces vemos cómo siempre están trabajando juntos. O sea, no es que de pronto hay un trabajo solo del Padre, otro del Hijo y otro del Espíritu Santo. Entonces, y el plan supremo que Dios tiene en esa unidad es la salvación del hombre. ¿Por qué? Porque Dios quiso tener una familia desde el principio. Y ese objetivo nadie se lo va a quitar. O sea, Él siempre cumplirá su propósito. Así es como lo conocemos y lo entendemos en la Biblia. Muy bien, ahora yo quiero hablarte de la Trinidad del hombre. Y espero que tengas cuaderno, lápiz, tu Biblia ahí, porque para eso debemos de ir a la Biblia. A mí me gusta, siempre que tengo algún tema, cualquiera que este sea, yo soy un predicador y voy a la Biblia primeramente. Entonces, hablando de la Trinidad de Dios en contexto con la Trinidad del hombre, ¿verdad? Entonces, no es que quiero decir que sea igual, no sea exacto, solo tienes que recordar que el Señor nos ha creado a su imagen y semejanza. Dice, Él dijo allá en el principio de 1:26, 27 de Génesis, dijo: hagamos al hombre a imagen y semejanza nuestra. Entonces, también cómo entendemos esas tres partes del hombre, cómo somos creados. O sea, no solo somos cuerpo, no solo somos espíritu, ni solo somos alma. Entonces, hay una composición en el ser humano. Y ahí es donde yo quiero ir, ¿verdad? Entonces, ¿cómo lo entendemos, ¿verdad? Y eso nos habla Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Quiero que pongas atención a esta lectura. Solo voy o si lo tienes ahí en tu Biblia, dice que el mismo Dios, está hablando el apóstol Pablo. El apóstol Pablo, en la primera carta a los tesalonicenses, les dice que el mismo Dios de paz os santifique. O sea, una característica de Dios es que es Dios de paz. Pero le dice que os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu,
alma y cuerpo sean guardados. O sea, no dijo solamente el alma, solo el cuerpo, solo el espíritu. Dijo, sean guardados irreprochable para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Entonces, podríamos decir, hay algo importante que debemos de hacer, y es cuidarnos, protegernos, pero el apóstol Pablo dice que fiel es el que nos ha llamado y que también lo hará, que nos guardará. Y entonces no debemos de pedir a Dios solamente que guarda mi alma, nada más, guarda mi espíritu, nada más. No, o sea, es todo, es cuerpo, alma y espíritu. Y de esas cosas es que quiero hablarte. Entonces, ¿cómo entendemos esto nosotros? Yo hacía una pregunta en algún momento, decía, ¿qué fue primero? O sea, ¿el alma, el espíritu o el cuerpo? Recuerden que estoy hablando del ser humano, estoy hablando del hombre, estoy hablando de la mujer, ¿no? Estoy hablando de nosotros. Entonces, ¿qué fue primero? Entonces, hay unos que dicen que fue primero el espíritu y otros que dicen que fue primero el cuerpo. En realidad, fue primero el cuerpo, porque dice, cuando Dios dijo, hagamos al hombre a imagen y semejanza nuestra, lo primero que hizo fue, reunió polvo, hizo la mezcla que tenía que hacer y luego formó al hombre, formó la imagen de un hombre del polvo de la tierra. Y luego, ¿qué hizo? Una vez está, mira, ya me quedó bien, le puso aquí un poquito de músculos, tal vez acá, un poquito más acá y otro poquito menos aquí, otro poquito más allá. Muy bien. Y luego dijo, mira, está muy bonito, me gusta, ese sí, está muy bien y ahora voy a darle aliento de vida. Entonces dice la Escritura que Dios sopló aliento de vida en el hombre y luego vino a ser alma viviente. O sea, usted necesita, ahí está en Génesis, en el primer capítulo. Y vino a ser alma viviente. Entonces, ¿qué fue primero? El cuerpo. Luego, sopló Dios el ruach de Dios, el espíritu de vida, y el hombre fue alma viviente. Entonces, ahora sí, tenemos el cuerpo, tenemos el espíritu y luego tenemos el alma. Entonces, no fue todo de una sola vez, como diría el Señor, que la tierra dé semilla, que dé árboles frutales, que las aguas den las aves, o sea, no, también ese proceso en el hombre. Entonces, primero el cuerpo, luego el espíritu y luego viene a ser alma viviente. Entonces, son tres cosas. ¿Cómo entendemos ahora esas tres cosas? En la parte espiritual, en la parte física y la otra parte del alma. ¿Cómo lo entendemos? A veces ha escuchado usted en algún momento que se ha encontrado usted en una reunión que está con alguien o con varias personas que parece que la persona está, o sea, la persona está ahí, pero parece como si no estuviera ahí. Y yo digo, ¿qué es? Y uno dice, pero pareciera que no estás aquí. ¿En qué estás pensando? Le dice otro, le pregunta, ¿qué estás pensando? Y es que aunque el cuerpo esté en un lugar, el pensamiento puede ir y volar y viajar, por decirlo de una manera, viajar e ir a cualquier distancia. Una pregunta que puedo hacer yo en una reunión y que te puedo preguntar ahorita es, por ejemplo, tu pensamiento puede viajar en el tiempo, en el espacio. Por ejemplo, si te preguntara, ¿cuándo cumples años? Y entonces pones tu mente a funcionar y dices, bueno, en tal fecha. Y si te pregunto, ¿recuerdas la última fiesta de tu cumpleaños o tu última, cómo celebraron tu cumpleaños? Entonces tu mente viaja ahí, aunque tú estés ahí, tu mente va buscando esa información, está viajando. Y tú podrías estar en una reunión también y tu mente podría estar en tu trabajo, podrías estar con la familia y también tu mente en tu trabajo, o pensando en el fútbol, o pensando en tu deporte favorito. Entonces, vea qué interesante, esa es la capacidad de la mente. Y entonces uno diría, bueno, si hablamos del espíritu, del alma y del cuerpo, y ahora me está hablando de la mente, entonces hay otra composición ahí. No, es interesante que esa parte de la mente y los pensamientos está en el alma, y voy a hablarte un poquito más después de esto, pero quiero hablarte de la primera parte. ¿Qué es la primera parte? El cuerpo.
O sea, donde está tu cuerpo están los 5 sentidos básicos que están en el cuerpo, que todos los conocemos, ¿verdad? ¿Cuáles son esos sentidos? Tenemos el gusto, el tacto, el olfato, el respire, el gusto de gustar, de saborear, ¿verdad? El tacto de tocar, está el oído, ¿verdad? Lo que escuchamos, y está la vista. Entonces son como los 5 sentidos. Donde está tu cuerpo están esos 5 sentidos. Aunque tu alma viajara de pronto y estás, como dicen algunos, está ido, o sea, como que se fue. Es una forma de decirlo, como que no está ahí, ¿verdad? Pero si alguien llegara y de pronto le ofrece algo, no sé, un café, un fresco, algo, y le llega y se lo ofrece, entonces de pronto hace como, gracias, muchas gracias, pero ¿qué? ¿A dónde estabas, no? Entonces, ¿qué es el punto? Que en el cuerpo están los 5 sentidos. De esa manera recibimos todo el entorno, a través de los 5 sentidos. Y entonces, ahora bien, experimentamos el gusto, el olfato, el oído, la vista, el tacto, a través de esos 5 sentidos en el cuerpo. Quiero avanzar rápidamente a la parte del alma. Creo que es un asunto muy importante, esencialmente importante para entender en esta lección. Porque el cuerpo es muy básico, muy sencillo entenderlo, ¿verdad? Eso nos enseñan en la escuela, de los 5 sentidos, y en la casa y en todos lados. Pero a veces no entramos mucho en la que es la parte del alma. Entonces, alma viviente, ¿verdad? Diríamos allá en Génesis 1:7 2:7, Génesis 2:7, y también en Primera de Corintios 15:45, donde el apóstol Pablo también hace una referencia a Adán y a Cristo. Pero el asunto ahora del alma, donde están los pensamientos, ¿verdad? De lo que estaba hablando, cómo puede volar el pensamiento, las emociones y los sentimientos. O sea, sentimientos. A veces uno le dice a alguien, pero no piense más en eso. Pero ¿cómo quiere que no piense si lo siento, verdad? Está como el sentir del dolor, por ejemplo, la alegría, lo que es el gozo, esos son sentimientos, ¿verdad? Y expresiones que se pueden dar también a través de ese sentimiento sobre la risa o el carácter ceñido, no sé cómo decirlo, donde no está mostrando alegría. Entonces, lo que es contrapuesto de la alegría, del gozo, de la risa, del contentamiento. Entonces, pensamientos, emociones, sentimientos están en el alma, ¿ves? Entonces, no están en el cuerpo. Entonces, yo no diría, pero ¿cómo si el cuerpo es que los recibe y eso? Bueno, la mente y el alma es un asunto donde uno podría decir, para entenderlo, la parte física y la parte, ¿cómo diría? La parte espiritual, para hablarlo de alguna manera. No estoy dando una clase de psicología, estoy tratando de explicarte cómo funciona el alma y cómo la función del alma y del espíritu y el cuerpo, pero que también somos uno solo. Bien, déjame y avanzo un poco. En el alma se compone, en el alma se compone de la mente o intelecto, emociones, sentimientos que mencioné antes, y la voluntad. Está en el alma. El alma es la parte o dimensión psicológica, diríamos, que es donde podemos estudiar un poco los sentimientos, las emociones de que te hablaba antes. Hay algo que quisiera hablarte sobre esto. Si bien en el alma está el intelecto, o sea, cuando tú, y quiero decirlo rápido esto, cuando tú estudias, cuando tú aprendes, eso se guarda en una memoria. Y esa memoria es
el alma. Y tú dirías, pero no, eso se guarda en el cerebro. De hecho, hablan del consciente y el subconsciente del cerebro. Pero qué interesante es que si alguien muere, y si así fuera, de que realmente está, y yo sé que hay estudios científicos enormes, están haciendo ahora para tratar de sacar, estudiar el cerebro y ver si pueden extraer alguna información del cerebro. Y hasta ahora lo único que han podido encontrar es sus formas diferentes del cerebro, dependiendo la información que ahí en algún momento estuviera. Pero cuando la persona muere, ya no hay nada ahí. O sea, el cerebro es materia. Es materia, el cerebro es materia. O sea, el cuerpo es materia. Pero entonces, ¿dónde está la memoria? La memoria está en el alma, y cuando la persona muere, se separa, y ya casi voy a llegar a esa parte, pero se separa del cuerpo el alma y también el espíritu, que ya entre poquito voy a explicarlo. Entonces, déjame que te lo resuma esto de esta manera. El alma es la memoria. En el alma está la memoria de todas las cosas y los eventos que físicamente, los psicólogos tratan de encontrar todo eso mientras la persona vive en el cerebro, en el consciente, en el subconsciente. Y ahí comienzan a dividir esa parte del cerebro. Pero la verdad es que todo eso está en el alma. Y si bien es cierto que los estudios psicológicos ayudan para entender los comportamientos del ser humano y que por qué, o sea, la raíz de su comportamiento y que por qué se comporta de tal manera o por qué se comporta de esta otra manera, o sea, los diferentes comportamientos, todo eso se guarda en el alma. Ahora, ya casi o mejor te lo digo, ahora, el día que tú mueras, tu cuerpo no guardará más memoria. Si solo pensamos en lo físico, en lo humano, tu cuerpo volverá al polvo, a la tierra. Pero tu memoria permanecerá en el alma. Y el alma es eterna. No es que no pueda dejar de ser, pero es eterna. Y esa es la parte que muchos de nosotros a veces no queremos sacar el tiempo para estudiarlo, analizarlo, entenderlo. Ahora, entonces entiende que cuando tú mueras, lo que va a dejar de ser es el cuerpo, no el alma ni el espíritu. Y esto es algo que te debe poner a pensar. Entonces tú no vas a dejar de ser, no vas a dejar de existir, porque la memoria de tu vida va a seguir continuamente. ¿Dónde están los sentimientos? En el alma, no en el cuerpo. Aunque por medio del cuerpo recibimos esas sensaciones por los sentidos, donde se graban propiamente es en el alma. O sea, a un muerto puedes quitarle un brazo, no va a decir, ay, me duele. A un muerto puedes hacer lo que quieras y no te va a decir nada porque ya no siente, ya no responde, ya no puede ver, ya no puede escuchar. Entonces, ¿dónde están esos sentidos que decimos que están en el cuerpo? Se graban en el alma. Es el alma donde está esa memoria de todos esos sentidos. Ahora, está bien todo esto si lo entiendes a cabalidad, o si no lo entiendes completamente, no pasa nada. Diría de alguna manera, no pasa nada si tú eres una persona salva. O sea, si el sacrificio de Cristo cubre tus culpas y eres una persona salva. Esto hablando en términos religiosos, en términos de la fe en Cristo. Hay quienes no tienen fe en Dios, hay quienes piensan que cuando mueren como una gallina, como un pollo. O sea, para el arroz con pollo, o mueren como una gallina, ya dejan de ser. O sea, no es así. El cuerpo sí vuelve a la tierra, pero el alma tiene cuentas que dar.
Y eso es algo de lo que debes de, sí, claro que sí. Porque tú vas a seguir sintiendo, vas a seguir viendo, vas a seguir escuchando. Entonces, no voy a decir que vas a seguir tocando, pero porque el cuerpo que vas a recibir es un cuerpo celestial, es un cuerpo espiritual, es un cuerpo glorificado para los que son salvos. Para los que no mueren siendo salvos, pues simplemente son un alma existente, digamos, un alma existente. Pero yo te voy a explicar un poquito más, ya casi termino sobre esa parte, sobre esta parte, y te voy a explicar sobre el final de un alma redimida y de una que va en condenación. Entonces déjame ver. Quiero hablarte un momentito sobre el carácter que se forma en el alma. El carácter que se forma en el alma. Ya sabes que todo, que ya te lo puse más sencillo, que el alma es como una memoria ahí, pero ese eres tú. O sea, tú no eres ese cuerpo el que cuidas. No, tú eres lo que eres por dentro. Eso es lo que eres. Hay personas muy bonitas por fuera, pero son muy amargas por dentro. O sea, muy mal. O sea, su carácter, y hablando de carácter, yo creo que esto se entiende un poco más. Pero hay personas que tal vez no tengan el físico, no sean tan elegantes, no tengan la mejor forma, pero que son una dulzura de personas. Y estoy hablando ya sea varones o sean mujeres con las que uno puede compartir todo el tiempo. Y hay personas, como dije antes, que tienen toda una imagen, toda una figura, toda una forma, pero que son vacías por dentro, que son amargas. Eso fue la palabra que expuse antes, y tiene que ver con ese carácter, tiene que ver con esa formación, tiene que ver con su propia alma, con su propio ser, exactamente, con su propio ser. Entonces, cuando hablamos de carácter, estamos hablando de la personalidad, la idiosincrasia, modo de ser de la persona. Tiene un carácter violento o depresivo, diría alguien, ¿verdad? Entonces, no es el cuerpo. El cuerpo toma una forma, pero porque su alma está de esa forma. Está triste, o está angustiado, está desesperado. Pero también podría estar gozoso, podría estar alegre, podría estar feliz. Eso es lo que es el alma de la persona, ¿verdad? Entonces, por eso uno, cuando ve a una persona por primera vez, se crea una imagen. Pero cuando empieza a hablar, cuando empieza a compartir con esa persona, comienza a crearse ya otra imagen, por supuesto. Es decir, mira, yo te veía de esta manera, pero no, ahora sé que eres diferente, ¿verdad? Y eso es importante, entonces entender y no darte una primera, no crearte una imagen por una primera impresión, aunque a todos nos pasa. A todos nos pasa. Entonces, déjame decirte que a veces nosotros decimos, mira, qué persona, en el carácter está la firmeza, está la entereza, o sea, una persona diligente, ¿verdad? Y cuando hablamos de idiosincrasia, estamos hablando, como dije antes, del modo de ser de una persona, o de un pueblo, o de una colectividad, ¿verdad? Decimos, los asiáticos son de una manera, los orientales son de otra manera, y los occidentales son de otra forma. Eso es cuando hablamos nos expresamos así, estamos hablando de una idiosincrasia, de la forma de ser, pero también puede ser de una persona, ¿verdad? Entonces, de sus gustos, de lo que come, de lo que no le gusta, lo que le gusta, de con quién comparte sus temas más de más interés, y ese tipo de cosas. Eso tiene que ver con esa idiosincrasia, tiene que ver también con lo que es el carácter mismo de la persona. Todos tenemos un carácter muy particular, y es lo que se ha venido formando dentro de nosotros, lo que es nuestra alma, o sea, lo que es tu alma, exactamente, y no el cuerpo. Ya te dije, el cuerpo es solamente como un instrumento para vivir, para compartir, para que nosotros podamos verte o para que tú me puedas ver, pero en realidad el alma se expresa a través del cuerpo, ¿verdad? El alma se expresa a través del cuerpo. Y entonces, aunque tú conoces todo este tipo de cosas que estoy diciendo, como esa parte del comportamiento del ser humano, el carácter y todo ese tipo de cosas, hay unos que dicen, uy, pero qué carácter de esa persona, ¿no? Pero estamos hablando es de la formación que tiene internamente esa persona, ¿verdad? Entonces, yo espero que te haya quedado
bien. Estoy haciendo mi mayor esfuerzo para explicarte lo que tiene que ver con el cuerpo, el alma y el espíritu, y he estado hablando propiamente de el alma. Y en sí, quiero hablarte que lo más importante de todo esto es tu alma. Es tu alma. Recuerda que en algún momento dijo el Señor, ¿de qué le sirve al hombre si ganara todo el mundo, pero pierde su alma? No dijo pierde su cuerpo ni pierde su espíritu, dijo y pierde su alma. O sea, en otras palabras, no le sirve de nada. Lo más importante en ti es el alma, porque tú eres el alma. Tú eres tu alma, ese eres tú. Entonces, es interesante que muchas veces no tomamos en cuenta eso, cuidamos el cuerpo. Sí, lo cuidamos de todas las formas, que le metemos un poquito de ejercicio, le ponemos en descanso, lo alimentamos, tratamos de cuidarlo, ¿verdad? El cuerpo, pero muchas veces no cuidamos eso que le llamamos el alma, o sea, lo que eres tú realmente. Y una persona que lo cuida debe formar bien ese carácter, exactamente, debe formar bien el carácter. Y eso se forma a través de todo el entorno, de lo que tenemos, lo que vemos, lo que escuchamos, lo que sentimos, a través de el conocimiento, ¿verdad? A través de las ciencias y las letras, vamos formando ese carácter, ¿verdad? También nuestros padres nos ayudaron en su momento, nos siguen ayudando, nuestros amigos, compañeros de escuela, colegio, universidad, de trabajo, también nos ayudan a ir formando ese carácter, ¿verdad? Y entonces el trabajo de todos hacer y formar un buen carácter que sea, pues por lo menos que pueda uno convivir tranquilamente, sin estar en problemas con nuestros semejantes, sin estar en discusiones, en pleitos. Hay gente que definitivamente ni ellos mismos se quieren, ni ellos mismos se respetan, ni ellos mismos se aman. ¿Y cómo lo sabemos? Lo sabemos porque así lo hacen con los demás. Entonces, a esas personas podemos catalogarlas como unas personas difíciles, ¿verdad? Unas personas, a veces decimos personas agresivas, personas que no es muy fácil compartir con ellos, ¿verdad? Entonces, ahora, ¿qué debes de saber? ¿Qué debes de saber? Si alguien muere en condenación, va al infierno. ¿Qué va al infierno? Su alma, la persona, el ser, lo que siente, lo que ve, lo que escucha, lo que puede tocar, lo que puede expresarse. Ese es el alma. Ese es el alma. O sea, si tu cuerpo queda en la tierra y se deshace, tu alma sigue viviendo. Esa es la realidad. Hay muchos que no quieren aceptar, dicen, no, yo muero y hasta aquí llegué. No es cierto. No es cierto. O sea, tú seguirás existiendo, tú eres eterno. Una vez que naciste, nunca dejarás de ser. ¿Por qué digo que el alma es eterna pero no inmortal? Porque Jesús dijo también en su momento, no temas a quien puede matar el cuerpo, pero el alma no puede matar. Más bien teme a quien sí puede matar el cuerpo y también el alma. Y eso solamente Dios lo puede hacer. Satanás no tiene poder para eso. Puede destruir, de hecho que esas malformaciones del carácter de las personas tienen mucha influencia de eso, tiene que ver no solo la familia, sino la misma obra de Satanás en esas personas a través de la familia o a través de su entorno. O una persona que se muestra rebelde ante la vida y que quiere vivir así de esa manera, pero también es que está influenciado por la obra de Satanás, por la obra de las tinieblas. Bien, también dice... hay quienes mueren salvos y quienes mueren condenados. Entonces, esa es una elección que solo tú puedes hacer. ¿Dónde quieres ir? ¿Quieres ir al cielo? ¿Quieres ir al infierno? Ese es un problema que solo tú puedes resolver. Dios nos ha propuesto y nos ha dado una solución, y esa solución es Jesucristo. Esa solución es Jesucristo. Marcos 16 te habla sobre el que no creyere será condenado, ¿verdad? Entonces, el que creyere será salvo, mas el que no creyere será condenado. Entonces, alguien puede morir en condenación, y el día que muera en condenación, ya te digo qué le va a suceder, ya casi voy a llegar a ese punto. En Apocalipsis 20:15 dice, los muertos que no están en el libro de la vida pasan al lago de fuego por una eternidad.
O sea, por una eternidad. Si tú dices, pero si el cuerpo se deshace, no pasa nada, porque ya ahí se murió todo. Pero cuando hablamos de eternidad, estamos hablando del alma misma, de lo que ve, de lo que siente, de lo que escucha, de lo que puede interactuar, ¿verdad? Entonces, muy bien. Podría seguirte hablando un poco más sobre la muerte y qué sucede en la muerte, y te lo puedo asegurar, y sucede de que si alguien muere en salvación, los ángeles lo van a recoger, los ángeles lo van a llevar. Y en el libro de Lucas, capítulo 16, 22, puedes encontrar la escritura donde los ángeles llevan a los que han muerto en salvación, vida eterna. Pero los que mueren en condenación simplemente van al Hades. El cuerpo va al mismo lugar, como diría, mire, los salvos y los no salvos van al mismo lugar. Sí, al mismo lugar pareciera que van, pero el cuerpo va a la tierra, pero su alma van a lugares diferentes. O sea, o vas al cielo que te llevan los ángeles, o vas al infierno, que es el destino que ha elegido una persona que muere en condenación. Y alguien podría decir, pero alguien que está escuchando ahora esto y dice, pero entonces ¿cómo soy salvo? Bueno, la única forma de ser salvo, según Hechos, capítulo 4, versículo 12-14, dice que no hay otro nombre en el cual podamos ser salvos, sino solamente en Cristo Jesús. Entonces, si tú aceptas a Cristo como tu Señor, estás aceptando el sacrificio de Jesucristo en la cruz para perdón de tus pecados y, por ende, para tu salvación. Y esto es un asunto de fe, porque es por gracia, es un regalo de Dios. Según Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9, dice que por gracia somos salvos, no por obra para que nadie se gloríe. La obra la hizo Cristo en la cruz. Nosotros somos salvos por gracia cuando aceptamos el sacrificio de Jesucristo. Déjame avanzar un poco más. En el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 18, sigue diciendo sobre la condenación, ¿verdad? El que no cree en Cristo ya está condenado. Y esta es la condenación, que no quisieron creer. Pero entonces, el que muere en condenación va al infierno. No hay un lugar ahí, un lugar medio, no lo hay. O sea, o es uno o es el otro. El que no creyere ya será condenado, ya ha sido condenado, como dice Marcos capítulo 16, versículo 15 y 16 también. Y ahí hay una gran promesa también en el versículo 16 que te recomiendo que la leas en Marcos 16, 16. Déjame que avance un poquito más y ya estoy terminando. Y quiero hablarte del espíritu porque te hablé del cuerpo, donde están los sentidos, te hablé del alma, donde están las emociones, los sentimientos, los pensamientos, donde se forma el carácter. Y ahora termino hablándote del espíritu. Y el espíritu viene de Dios, el espíritu es de Dios. El espíritu es inmortal, no solamente es eterno, sino que también es inmortal. Y es la fuente de conexión con Dios. O sea, si tú no tuvieras el espíritu dentro de ti, ese espíritu que Dios te dio, ya no tiene forma de conectarte con Dios. Y por último, el espíritu es el responsable de nuestra sensibilidad a lo espiritual. No solamente a lo bueno, sino también a lo malo. O sea, mira qué interesante. ¿Por qué? Porque conocemos también que en el mundo espiritual está la obra de Satanás y sus demonios. Entonces, ese espíritu te permite ser sensible, el espíritu que está dentro de ti te permite ser sensible a ese mundo espiritual. No solamente el espíritu bueno de Dios, al Espíritu Santo, a los ángeles, sino también en el mundo espiritual del maligno, de Satanás. Entonces, ¿qué trata de hacer Satanás? Trata de conectarte a través de ese canal que sabe que está en ti. Es un canal que está en ti, que Dios lo puso en ti para conectarte a lo espiritual. Por eso todos experimentamos también esa parte espiritual, no solamente la parte física, sino también la espiritual. Todos tenemos la capacidad de desarrollar también esa área espiritual, esa conexión con Dios, una conexión continua con Dios. Todos tenemos esa capacidad para desarrollarla. Alguien dice que no, bueno, no se conoce a sí mismo. Esa es la verdad. No se conoce a sí mismo porque está compuesto del cuerpo, la parte física, el alma, la parte intelectual, emocional, sentimental, que he venido hablándote, la parte de tu carácter que está ahí dentro de ti, y la parte del espíritu, que es lo que te permite conectarte con Dios y anhelar también, anhelar esa vida que está más allá de lo que pueden ver tus ojos. Eso es importante y eso lo permite el espíritu.
Así que tú eres responsable de cómo es usado ese canal, ese espíritu que está en ti. Tú eres responsable de cómo lo usas para lo bueno o para lo malo. ¿Cómo te conectas? ¿Te conectas a lo negativo? ¿Te conectas a lo positivo? Eres responsable de eso. Entonces tienes la capacidad para conectarte con Dios, como también para conectarte de forma negativa con otra persona. O de hecho hay muchas personas, el mundo entero está influenciado por Satanás y sus espíritus inmundos. ¿Y cómo lo hace? ¿Cómo llega al alma? A través de ese canal espiritual que Dios también formó en el hombre. Por eso es que estamos en tres partes, en el cuerpo, el alma y el espíritu. Y esas son las tres partes del ser humano. Déjame y termino con esto. No podría cerrar esta lección de discipulado en este tema de la Trinidad de Dios y la Trinidad del hombre, si no te mencionara lo que dice Eclesiastés 12:7, que creo que lo mencioné antes. Pero habla que el cuerpo vuelve al polvo de la tierra como lo era antes. De ahí fuimos formados, recuerda, ahí fuimos formados, de la tierra. Y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Y el alma va donde tú quieras que vaya, donde tú has elegido en vida que vaya. Quiero darte una propuesta ahora de entendimiento de las Escrituras. De manera que cuando tú mueras, o lo ganas todo, o lo pierdes todo. O te vas al sufrimiento eterno, o te vas a lo que Dios te ha prometido, a vivir en el paraíso con Dios. Que muchos no pueden creer esto, creen que eso solamente es una filosofía o quizás que simplemente es una historia, es un cuento bonito para contar, pero la verdad es que tú eres un ser eterno y que estás hoy destinado a vivir con Dios para siempre o a vivir separado de Dios para siempre, pero que es tu decisión. Porque de otra manera no tendría sentido la muerte de Jesucristo en la cruz. ¿Para qué tendría que venir Jesús y morir en la cruz si esto no fuera real? Si esto no tuviera, entonces no tuviera sentido. Pero si tú crees en Jesucristo como Señor y Salvador, lo recibes en tu corazón, entonces tú eres un prospecto a la salvación. Pero si tú no recibes el sacrificio de Jesucristo, entonces tú eres un prospecto al infierno mismo, a vivir en un castigo eterno, porque la Biblia enseña que es un lugar que arde fuego y azufre. Así es que el día que tú mueres, o lo ganas todo, o lo pierdes todo. Déjame que lo resuma de esta manera. Si mueres siendo salvo, según el Evangelio de Marcos, dice: es cierto que tu cuerpo vuelve a la tierra y se convierte en polvo, pero tú tomas un cuerpo celestial, un cuerpo espiritual, según el apóstol Pablo en la carta a los Corintios capítulo 15. Tú tomas un cuerpo espiritual, un cuerpo celestial, un cuerpo glorificado. Y tu alma está ahí, tus sentimientos, tus emociones. Yo podría mostrarte que después de resucitar Jesús, compartió con sus discípulos, sus apóstoles, y comió y bebió y caminó y compartió con ellos, y más de 500 personas fueron testigos de eso, de ver a Jesús compartiendo con los demás. Eso es un cuerpo glorificado, con capacidad de comer y beber e interactuar. Y tú lo has ganado si mueres siendo salvo. También tu espíritu y tu alma no se van a separar, porque justamente Dios manda por ti a sus ángeles para llevarte con Él, pero te llevan completo, el alma y el espíritu. El espíritu vuelve a Dios que lo dio, pero también tú vas a Él, porque tú mueres siendo salvo, porque aceptaste el sacrificio de Jesucristo en la cruz y vives una vida en obediencia a Dios. Ahora, la otra parte es, si mueres en condenación, lo has perdido todo. Y alguien me dijo: no, pero el espíritu se salva, el espíritu va a Dios que lo dio. Pero es que el espíritu que está en ti solamente es un canal de comunicación para poder comunicarse con tu alma, para poder estar en contacto también con tu cuerpo.
Está bien que vuelva a Dios, porque el día que sopló el Señor sobre ti, o sobre el hombre, en el principio de la creación, sopló, pero ese espíritu, ese aliento de vida vuelve a Él, pero tu alma no vuelve con Él. ¿Por qué? Porque tú decidiste otra cosa. Tú decidiste no obedecer a la palabra de Dios, no obedecer al plan de Dios. Tú decidiste no aceptar a Cristo como tu Señor y Salvador personal. Entonces, tu alma va a ir al infierno. Tus emociones, tus recuerdos. Y podría recordarte el capítulo 15 de Lucas, donde está la historia de Lázaro y del rico, ¿verdad? Donde está la historia de donde el rico en el infierno, aun cuando estaba en esas llamas ardientes, dice él, ahí en la historia, Jesús expuso esta historia, y que no es una parábola porque tiene un nombre propio, Lázaro, ¿verdad? Es un nombre propio, entonces no es una parábola. Y dice, envía por mis hermanos. Tengo 5 hermanos para que ellos no vengan a este lugar. Entonces, sus recuerdos, su memoria estaban con él ahí. Era el alma. Y Satanás no puede destruir el alma. El fuego no puede destruir el alma. El lamento, el sufrimiento no puede destruir el alma. La deforma, pero no la destruye. Así que, tanto en el cielo como en el infierno, tus recuerdos, tus pensamientos, ahí van a estar, más no te van a hacer más daño si estás en el cielo, pero vas a tener sufrimiento si estás en el infierno. Así que yo creo que he hablado muy claro, he sido enfático en este tema de la Trinidad de Dios, en el contexto de la Trinidad del hombre y en la composición del ser humano, y que debes de cuidar todo, debes de cuidar el alma, el espíritu y también el cuerpo. O sea, que no es solamente, voy a cuidar mi alma. No, debes de ser responsable con el cuerpo, porque también Dios dice que el cuerpo es templo del Espíritu Santo. Así es que espero que lo hayas tomado en cuenta y que lo hayas interiorizado, ¿verdad? Y que Dios está de parte tuya para guardarte, para cuidarte, para protegerte, ¿verdad? En ese propósito de que quieres guardarte para Dios de forma irreprochable. Tanto el alma como el cuerpo y también el espíritu. Así es que Dios te bendiga, que Dios te guarde, que la gracia y el favor de Dios esté contigo, con tu familia, en tu casa, con tus parientes, y que el Señor te haga prosperar cada día más. Un fuerte abrazo a la distancia y nos vemos la próxima semana. Que Dios te bendiga.